Bienvenidos, mis queridos estudiantes. Hoy es 25 de noviembre del 2022 y nos vamos a reunir para conversar sobre el tema de esta semana, que es la sexta narratología, el relato, ah, el tiempo y estos conceptos relacionados según los diversos teóricos, pero sobre todo Genet, que es el teórico que que más mencionan en el video clase de esta semana. Entonces, bienvenidos. Hola, Rincón. Hola, profesor, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí, todo bien, excepto que acabo de ver que hay unos mensajes que no he contestado, no me había dado cuenta y parece que algunos tienen que ver con el examen. Sí, profesor. Ahorita de todas maneras lo podemos aclarar. Sí. Buenos días, Contreras. ¿Cómo estáis vos? Muy bien, contesta. Bueno, gracias a Dios. No, yo estoy bien. Estoy tomando café. Creo que tengo que renovarlo un poquito porque parece que le puse demasiada azúcar. Hago el énfasis en la palabra demasiada porque hace unos días, creo que no fue con ustedes, hace unos días alguien dijo algo así como, no, yo me siento demasiado bien. Y yo dije, ah, pero entonces te sientes mal. Que la palabra demasiado no es que signifique que, ay, mejor que mejor, que sí significa, ¿no? O sea, sí, sí significa mucho y significa más. Pero hay que pensar qué significa eso en el lado negativo. Es decir, si uno acostumbra a tomarse el café con una cucharadita de azúcar y un día le ponen cuatro, ah, no, tiene demasiada azúcar, tiene más de la cuenta, más de lo que es placentero probar, ya no me gusta, porque así no es sabroso. Y tiene lo bueno en exceso, eso también es malo. Entonces tiene como un cuarto de cucharada de más, así que lo estoy sintiendo ahí. Betancourt, bienvenido. Buen día, profesor, ¿cómo está? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Em, bueno, ¿qué cuentan? Cuenten ustedes también, díganme los chismes. Mm, Bueno, aquí dando vueltas con el examen de esta semana, ¿no? Ayer Ujú. se le hizo una serie de preguntas, pero no pudo responder. Entonces, yo adelanté algo de igual forma. Tengo todo casi listo, pero no sé si haya que hacer lo mismo que con el segundo examen. Básicamente esa es la pregunta, que en el segundo examen, o sea, el segundo modelo, el te cuento, nos dan, hay que definir otras cosas, ya lo busco. Tenemos que indicar si encontramos anacronías, dar ejemplos de lo que Janet denomina como frecuencia, y eso no está en el primero, pero no sé si habrá que hacerlo. Sí, aquí ya yo estaba diciéndole a las chicas que habían llegado antes que tú que no había visto esos mensajes. Y entonces estábamos esperando más gente para contestar esas preguntas. Ok, entonces Y, me espero. y quizá parezca extraño, quizá parezca medio, incluso medio irresponsable, pero yo no he leído el examen. Porque, bueno, yo no participé en el diseño del examen, ¿no? Ok, ok. Ahorita estoy abriendo. Elabore un comentario de texto expositivo argumentativo donde se reflejen las características de la literatura fantástica en el cuento El gato de Héctor Murena. No conozco este texto. Puede utilizar como guía el video explicativo subido a Canvas y el material de apoyo. También cualquier otro insumo investigado por ustedes. Antes decía puede y ahora
ustedes. Hmm. Las reflexiones propias siempre serán bienvenidas. No se trate de hacer un inventario de categorías. Claro, que hablar con naturalidad, formalmente, pero con naturalidad. No que se vea que lo que estamos poniendo ahí es sucesivamente lo que vamos encontrando, sin hacerle conexiones y sin hacer deducciones, además. Su texto debe tener la siguiente estructura. Ajá, Word, 12 cuartillas. Ah, dos cuartillas. Uf, 12 cuartillas. Mucha gente va a gritar. APA, etcétera. En el segundo realice un comentario de texto del cuento El hijo del vampiro de Julio Cortázar. Caramba. Yo creía que había leído todos los cuentos de Cortázar, pero no me acuerdo del hijo del vampiro. Estoy dejando esto grabado, mire. Analice el texto utilizando los elementos narratológicos de Genet. Siga las pautas que se le indican y organice su texto expositivo argumentativo a modo de ensayo, es decir, de modo orgánico. No se trata de un cuestionario, aunque se deben responder preguntas. Las reflexiones propias siempre serán bienvenidas. No se trata de hacer un inventario de categorías. Puede escribir sobre los tópicos que crea necesario y si derivan y se deriven del texto dado, pero debe señalar obligatoriamente aquello que se le señala a continuación. Ya yo sé quién escribió esto. Explique con ejemplos del texto qué es el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Bueno, estos son términos. Existe lo que se llama tiempo de la historia y tiempo del relato. O sea que Genet explica que el relato es la narración de la historia. Y existe un tiempo que se desarrolla en el relato, es decir, en el hecho de narrar, lo que hace el narrador. Y existe un tiempo de la historia, es decir, de aquello que es contado, que no es lo mismo que el hecho de narrar. Todas estas cosas parecen filosofía y lo son, porque estos señores que escribieron estas teorías eran filósofos, más que escritores, más que especialistas en literatura, que sí lo eran, ¿no? Pero principalmente eran filósofos. Genet y el otro, ¿cómo se llama? Prop, Prop, no, bueno, no me acuerdo, una lámina de la exposición de la profesora Machuca en que aparecen Todorov, Genet y no me acuerdo quién es el otro, y de ellos el que no era principalmente filósofo era Todorov. Pero entonces, esto parece filosofía porque lo es. Porque es que además, eso puede, una vez que uno se entera de que esto existe, uno va y lee los cuentos, lee las novelas y se dice, oye, ¿verdad? Hay un tiempo que sucede en la historia. Por ejemplo, en la novela de Don Quijote. Hay un tiempo. ¿En cuánto tiempo sucede la historia que nos cuentan de Don Quijote? Son unos meses, pocos meses, ¿no? Además, hay un momento en que Sancho le dice a Don Quijote que le ha prometido que le va a pagar si es su escudero, cosa que en la caballería de los tiempos anteriores a ellos no se hacía. Pero como Don Quijote no tiene caballeros naturales, es decir, no tiene, Don Quijote es pobre y entonces es pobre pero es noble, o mejor dicho, es noble pero es pobre. Eh, y lo natural de los caballeros, de los nobles, es que tenga gente que les sirva. Y esa gente vive en el castillo, en la hacienda, en el feudo, en el condado, en el marquesado, en el territorio que le pertenece al noble. Y por supuesto, si ahí se siembra y se recoge la siembra y se distribuye, bueno, todo el que le sirve al príncipe, al conde, al marqués, al caballero, al noble, come de lo que come eh, todo el que habita en ese territorio. Entonces, si el dueño de todo, no le paga dinero a sus sirvientes, no pasa nada, porque no está en la obligación, pero además los está alimentando. Y si esta gente tiene familia en ese territorio de esta persona adinerada, pues bueno, esas personas también viven y se alimentan, crecen, se reproducen y mueren ahí
Y bueno, en realidad son propiedad de él. Pero esto es un paréntesis. Don Quijote le ha prometido a Sancho que le va a pagar por sus servicios de escudero, o sea, de guardaespaldas. Y salen a caminar. Y llega un momento cuando tienen como 3 semanas en ese camino que Sancho le recuerda a Don Quijote que le tiene que pagar, porque él tiene que llevar dinero a su casa, porque Sancho sí es verdad que pertenece al pueblo llano, pueblo descalzo, que tiene que trabajar para comer, no como los nobles, que tienen tierras y sirvientes. Eh, le dice, me tiene que pagar, señor Don Quijote. Y Don Quijote le dice, pero ¿cuándo se ha visto que los caballeros le paguen a su escudero? Tú lees todas las novelas de caballería y nunca se ve que ningún caballero le pague a su escudero. Y Sancho le responde, bueno, más o menos así es el diálogo, ¿no? Sancho le responde, pero si ya llevamos 20 años caminando y no veo que usted haga nada, ni que tenga grandes aventuras, ni que conquiste tierras, ¿y entonces con qué me va a pagar? En ese momento intervienen siempre los teóricos, los editores, los especialistas en Don Quijote y mencionan y empiezan a calcular cuánto tiempo hace que Don Quijote tuvo la idea de salir a tener aventuras en el mundo y que conquistó a Sancho para que se fuera con él, ¿no? Y empiezan a calcular y por unos indicios que dan por aquí y por allá, en este capítulo y en aquel, y mencionan todas las veces que se mete el sol, cada vez que amanece, todo lo demás, y calculan que tienen como 3 semanas o un mes viajando. Ese es el tiempo de la historia. La historia de Don Quijote que nos están contando hasta ese momento lleva un mes, contando los días que nosotros conocemos en la realidad real. No crean que estoy cometiendo una... Ay, Andrea quiere entrar y no la había visto, perdón. Eh, no crean que estoy cometiendo una redundancia al decir tiempo, realidad real. Existe la realidad real y la realidad ficticia, que es la que está dentro de la ficción. En días de sol y de noche, Don Quijote y Sancho llevan un mes ah, caminando. Pero eso no es el mismo tiempo que tarda el narrador en narrar eso, porque el narrador lo narra en un tiempo que se medirá, si lo vamos a medir en tiempo del que conocemos, serán horas, quién sabe si 2 o 3. Es decir, ¿cuánto tiempo tardo yo en leer 2 o 3 capítulos de Don Quijote? Pueden ser 2 o 3 horas, 4, 5, 3 días, digamos, para exagerar. Bueno, 3 días, no 3 semanas. En el tiempo de la narración, el tiempo de lo que está sucediendo en la novela, que recuerden que no se nos cuentan todos los detalles, ¿no? Porque a veces se hace resumen, aunque a veces se repiten también cosas. En el tiempo de lo que está sucediendo en la historia, está pasando una cantidad de tiempo, digamos, para no mencionar días ni horas ni nada. Y en el tiempo de la narración, está pasando otra cantidad de tiempo. Si es que se puede llamar eso tiempo, porque, porque entonces también habría que filosofar sobre eso. Entonces no es lo mismo el tiempo de la historia que el tiempo de la narración. Uno puede contar una historia como la de Don Quijote, que tiene 1000 páginas, la puede contar en unos minutos, digamos que en 20 minutos, pero pasan meses dentro de la historia. ¿No es cierto? Es así. Es cierto, profesor. Es Aún no he correcto. terminado de leerme el Quijote porque, verdad, sí es larga. Aun cuando, claro, Cervantes hace varias elipsis Ajá. Gracias a en la Dios. relación del Quijote y Sancho Panza. Después hablamos de la edad a la que uno puede leer ciertos libros. Porque puede ser que te lleguen los 60 años y no hayas podido, pero sí. Y a los 60 la lees con placer, ese es el momento. Bueno, ya dije. Esa es en general la idea que hubiera podido decir si nos pusiéramos a hablar de eso. Vamos a seguir leyendo el examen. Ajá, uno, explica con ejemplos del texto qué es el tiempo de la historia y el tiempo del relato. No, cuando estaba hablando decía tiempo de la narración, pero ustedes lo ajustarán. Dos, indique si encuentra anacronías en el texto.
De ser así, cítelas y coméntelas. Esto no debe ser difícil de encontrar, ¿no? Cuando uno ha leído un texto, uno se dice, ah, mira, aquí está un segmento, bueno, Janet dirá secuencia, bueno, todos dicen secuencia, que casi es sinónimo, casi es sinónimo de escena, ¿no? Eh, para no fastidiarlos con Don Quijote, vamos a poner Doña Bárbara, otro libro que probablemente no hayan podido leer todavía con placer. Aquí yo no hablo de cuando la leyeron en bachillerato, que seguro que no la leyeron completa. Hablo del momento en que uno agarra el libro y empieza a disfrutar desde el primer momento, ¿no? El libro con fama de más fastidioso del mundo, sea cual sea, uno lo puede leer con placer si le llega la edad. Eh, es como dice Simón Díaz, ¿no? Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. El libro tiene ganas de que lo leas y tú tienes ganas de leerlo, no puede pasar otra cosa que disfrutarlo. Entonces, por ejemplo, Doña Bárbara, la escena, digamos, para ver, no me acuerdo con mucha claridad el momento en que se encontraron Doña Bárbara y Luzardo la primera vez, pero, la escena en que se encuentran por primera vez Luzardo y Marisela, la hija de Doña Bárbara. Es una escena, iba a decir bellísima, pero no es tan cierto. Bello es lo que pasa después. En la escena en que se encuentra por primera vez Marisela con Luzardo, o más bien que Luzardo la encuentra, ella está hecha un animalito salvaje, ¿no? Porque nadie le ha enseñado a bañarse ni a vestirse, tiene encima un vestido roto, feo, sucio, viejo, que no la viste en realidad, ¿no? Y no tiene zapatos y tiene la cara llena de sucio, no se peina, no se baña, y Luzardo es un galán, ¿no? Y además viene de Caracas, y está bien bañadito y bien vestido y todo lo demás, y su caballo brilla y todo eso. En esa primera escena es una escena que digamos común y corriente, pero se vuelve bella en el momento en que, cuando pasa a la siguiente escena. Entonces, pero concentrémonos en el encuentro. Hay un momento en que el narrador cambia de lo que está diciendo antes y empieza a contar cuando llega eh, Luzardo a lo que queda de la hacienda de Lorenzo Barquero, que es el esposo de Doña Bárbara, con el que ella rompió muchos años antes. Pero entonces él acaba de llegar al pueblo y va a visitar a su primo, a Lorenzo Barquero, y se encuentra a la niña por ahí como un animalito salvaje. Y le llama la atención y se acerca a ella para preguntar si es ahí donde vive Lorenzo Barquero. Y ella se pone toda arisca, ¿no? Rebelde, maleducada. Bueno, maleducada no, porque no tenía educación en absoluto, ni buena ni mala. Eh, y le dice, ¿y usted qué quiere con mi pai? O con mi taita. ¿Que usted qué quiere con mi taita? Una cosa así le responde. Y esa escena termina, comienza más o menos así, cuando él llega a caballo y ve a la niña y se acerca. Y termina cuando él le dice, eh, está bien, voy a ver a tu padre. Y se va y camina hacia la casa. Más o menos así, termina más o menos ahí. Y, y en ese diálogo y las cosas, los detalles que menciona el narrador, componen lo que podríamos llamar una secuencia, que es más o menos lo que Jenny llama una anacronía, ¿no? Un segmento, un pedazo, una escena. Uno se da cuenta, mira, aquí acaba de comenzar una cosa nueva. En la televisión habría o bueno, ahora ya no es así, pero hace poco tiempo podría decirse que hay un segundo de la pantalla negra. Termina eso, otra vez un segundo de pantalla negra. Creo que en la televisión llaman eso un negro. Y en el cine puede ser que la pantalla se vaya difuminando y entonces empieza otra cosa. A veces incluso se empieza a oír el diálogo de la escena siguiente cuando todavía no se ha ido la imagen de la escena anterior. Entonces, ahí ven ustedes que hay un cambio a una escena nueva. Y cuando esa escena se termina, bueno, pasa más o menos lo mismo, o bueno, puede ser que no pase, pero uno reconoce el segmento, el pedacito, y uno, a veces, un pedacito de esos, una escena, una secuencia, una anacronía, es lo que a uno más le interesa de la película, o del libro, o de la obra de teatro,
y uno vuelve a casa contando eso. Uno dice, vi tal obra de teatro en el cine, en el teatro, vi tal película en el cine, y uno llega a casa y dice, pero lo que me impresionó fue cuando la muchacha viene y hace tal cosa y le da la cacheta al tipo y sale corriendo. Estoy inventando. Entonces hay que ir viendo en los libros que hemos leído dónde hay eso, cuáles son esas escenas, esas secuencias que forman una unidad dentro del texto. Cuando digo texto, quiero decir cuento, novela, película, obra de teatro, cómic, ah, radionovela, que todavía existen, telenovela, eh, novela fotográfica, fotonovela o hechos que suceden en la calle y uno los ve cuando va a pasar. Eso también. Eh, pero bueno, por supuesto, aquí se refieren a texto literario. Hay que encontrar eso en los textos literarios que conozcamos, citarlos y comentarlos. ¿Sí? También en el tercer punto hay que dar ejemplos del texto. Ah, perdón, yo estoy diciendo que es las escenas que uno conozca, pero hay que circunscribirse. No creo que haya que circunscribirse. Es más, en lo que me van a entregar a mí, por favor, no se circunscriban a ese cuento de Cortázar del que hablan ahí. Eh, si quieren circunscribirse a Cortázar, muy bien, pero si hay escenas que a ustedes les parecen que son útiles, que pueden utilizarlas para sustentar lo que están diciendo en este texto, en este examen, utilicen todo lo que a ustedes les parezca pertinente, no hay que limitarse. Yo supongo que la persona que escribió esto espera que se circunscriban al hijo del vampiro de Cortázar. A mí me parecería eso un desperdicio, ¿no? Que a uno se le ocurra un buen ejemplo y como no pertenece al texto citado aquí en el examen, entonces no lo utilizo. No, señor, no hagan eso. A menos que quieran escribir muy rápido y muy sencillo. Bueno, cada quien toma sus decisiones. El número 4 dice, indique algún ejemplo de duración que encuentre en el texto dado. En este texto, habría que buscarlo en este texto porque nos lo están diciendo. Búsquelo en el texto dado. Bueno, en el punto 3 también decía que era en el texto dado. Igualmente, puede uno comentar algún otro ejemplo que le parezca pertinente. 5. Señale los elementos de la literatura fantástica presentes en el texto. Esto no debe ser muy difícil porque hemos hablado de literatura fantástica ya. Y los que no han asistido, bueno, tienen la grabación. Em, y podemos comentar. Ya me está pareciendo, hasta este punto, ya me está pareciendo que esto es demasiado. Están pidiendo demasiado en este examen. Ya yo hubiera tirado la toalla. No, la toalla no. En un examen presencial yo hubiera levantado la mano y hubiera dicho, mire, profe, hasta el punto número 3 del segundo punto de la parte B, ya, ya estoy exhausto. Bueno, eh, creo que no era necesario agregar aquí que tiene que ser en Word, que tiene que ser en Times New Roman, etcétera. No olvide realizar breves citas para apoyar sus afirmaciones. Ajá, a ver. Bueno, yo pensé que había otra parte, que había una parte C, pero son dos nada más. Ok. Pero sí se me sigue pareciendo que piden demasiado. ¿Hay alguna pregunta más? Profesor, entonces, independientemente del texto que elijamos, por lo menos en mi caso yo elegí el texto uno, tenemos que también incluir lo que piden en el segundo. Caramba, mira. La Sí, primera porque en línea, el la primera línea primero, no la, perdón, la primera línea no, no no, la leí. tranquilo, profesor. La Sigue primera hablando. línea no la leí. Dice, escoja solamente una de las siguientes dos opciones, la A o la B. No, señor, hay que escoger o la opción A, que es el texto de Murena, o la opción B, que es el texto de Cortázar. No leí la primera línea, pero por favor, ¿por qué estoy tan insensato? No, chicos, o sea, así vieron. Esos dos puntos me parecía demasiado, pero hay que responder uno solo de esos puntos.
Yo creo que me quedaría con el B si fuera yo quien está contestando, porque por lo menos Cortázar es un autor que conozco, aunque ese texto no lo conozco. Este Murena no sé quién es. Pero no importa, eso no tiene nada que ver con ustedes, eso es lo que yo escogería. No, hay que escoger una sola opción, A o B, ahí dice, y yo no lo había leído. Qué sinvergüenza. Si usted coge la A, usted conteste lo que dice la A, no piense en la B. Muy bien, profesor, gracias por eso. Me encanta Ujú, cómo nos ajá. arregla el día, tipo, no sé, mala vida. Sí, gracias por los Uno ahí aclaradores. enredándose. Sí, yo estaba preocupado ya. Yo empecé y bueno, casi finalizando y estaba preocupado. No, chico, pero ahí dice claramente, coja solamente una de las opciones. Pero no importa, no importa. Mira, Betancourt, eso que hiciste, si te pusiste a desarrollar la segunda parte, la parte B, eso es ganancia. Eso termina siendo productivo para ti, no hay Eh, problema. Desarrollé la parte A, pero porque me gustó mucho más el texto de A. O sea, me pareció más misterioso, me Ujú. llenaba más de intriga y decidí usar ese. Muy bien, muy bien. Sí, Esa esto es es una buenísima fantástico. razón, tratándose de texto literario. Perdón, ¿qué decías? ¿Qué no No, lo bueno, escuché? profesor, estaba de acuerdo con Betancourt porque es verdad, ese cuento, el del gato, Ujú. es muy fantástico. Me encanta el misterio. Ah, bueno, muy bien. Aquí Aquí ahora estoy en Zoom otra vez. Tienen la mano levantada Dameri y Betancourt, aunque Betancourt no se inhibe, que es lo que debería hacer Dameri. Hola, ¿cómo estás, Dameri? Buenas, estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted, profesor, cómo está? Todo bien, Bien, todo bien. me alegra mucho. Profesor, tengo una pregunta con respecto a la redacción. Ajá, Nada más para confirmar, porque investigué, pero igual me quedaron algunas lagunas. Allí indica que tenemos que hacer el examen a modo comentario, ¿verdad? sí. Sin embargo, en el comentario tenemos que hacerlo a modo ensayo y argumentativo. Entonces, mi pregunta es si está bien que narre en primera persona, o que lo redacte, mejor Que dicho. narre, que redactes en primera persona. Sí, sí, que lo redacte. Eh, O en sí, tercera, tengo esa duda. en principio la respuesta es que eso no tiene nada que ver. Fíjate, No importa, ok, ex- está bien. existe ¿cómo se llama eso? La actitud, digamos, de decir que cuando uno escribe textos formales, digamos, sobre todo si son científicos, que no debería involucrarse la primera persona, el yo, lo que siente el autor, que yo no veo nunca que ningún científico exprese sus emociones cuando escribe sobre sus descubrimientos científicos, ¿no? Esa es una actitud que se ha tenido durante mucho tiempo. Yo supongo que proviene del siglo XIX al final, cuando empezó a aparecer el positivismo, en que si el texto no se expresaba con objetividad, entonces, bueno, era menos creíble, ¿no? Y esa objetividad, una de las estrategias que se utilizaban y se siguen utilizando para crear mayor objetividad en el texto era la de eliminar el yo. Es decir, no hablar como que eso proviene de mí, sino que, bueno, eso está ahí en la realidad. Yo lo que estoy haciendo es observar y describir y mencionar y deducir. No es que a mí me esté pasando eso no es nada que yo tengo en el corazón. No, señor, está ahí afuera de mí, porque si estamos hablando de parásitos, eso es aquella planta que que se monta sobre aquella otra y le saca y vive de ella. Los pájaros que ponen huevos, yo no tengo nada que ver con eso, yo solamente soy el observador, el científico que hace estudios y toma notas. Eh, y se supone que eso contribuye a que el texto sea más objetivo y la ciencia tiene que ser objetiva, no puede ser emocional, ¿no? Eso no es nada nuevo que les estoy diciendo. Ustedes saben eso. Sí, y es verdad. Si uno habla en primera persona, se puede sentir que hay un involucramiento. Nunca sé si es involucramiento, involucración, involucrancia, etcétera. No importa. Se puede pensar que uno está más involucrado si habla desde la primera persona. Pero
sabemos que los hechos objetivos son objetivos a pesar de que uno los narre en primera persona. Y pueden ser muy emocionales, incluso si los narra en tercera, ¿no? Porque yo puedo contar lo que le pasó a cualquier persona, y si esa persona tiene alguna relación conmigo, y puedo narrar en tercera persona, pero de todas maneras puede notarse que yo me siento mal por lo malo que le pasa y me siento feliz por lo bueno que le pasa. Entonces, está claro al final que no importa mucho. Y además, la actitud, digamos que científica, formal, que existe en los tiempos más recientes, y en el mundo científico existe esto, es que uno se dice, uno argumenta, pero bueno, un momento. Si la idea de esta investigación la parí yo con mi cerebro, que es mío y que alimento yo, y el que lee las cosas y el que reflexiona, es decir, el que alimenta este cerebrito que tuvo esa idea soy yo, que, me, que, me, que, que lo cuido yo, porque yo trabajo para producir el dinero con que me pago las vacaciones que hacen que mi cerebro se despeje y luego viene con las pilas cargadas. Si la idea de la investigación la tuve yo, si el proyecto lo escribí yo, si el financiamiento lo busqué yo, es más, ese financiamiento provino de mi cuenta bancaria. Si no sé, si las deducciones que hubo que hacer las hice yo, las observaciones las hice yo, las anoté con mi lápiz en mi cuaderno, ¿no? Si yo transcribí eso yo con mis manos en mi computadora que me compré con mi dinero, que produje con mi trabajo, y todo eso, todas las conclusiones las hicieron mis neuronas, que son mías. ¿Qué tiene de extraño que entonces yo diga, observé al pajarito durante 37 días y puso 14 huevitos? De los 14, observé que sobrevivieron 10. Y de estos 10 que sobrevivieron, que nacieron, bueno, llegaron a la edad adulta 7. A estos 7 los alimenté con tal y cual cosa y eh, 5 de ellos pudieron volar y los otros 2 no. Ah, yo hice ese proyecto, yo hice las anotaciones. ¿Qué tiene de extraño entonces que al final, cuando escribo un informe, una tesis, un libro que publico, qué de extraño y de anormal y de irregular tiene que use la primera persona? Eso es lo que se están preguntando y lo que están argumentando los científicos en los tiempos recientes, ¿no? Que en realidad no tiene nada de pecaminoso que uno use la primera persona. Y los científicos humanistas podrían decir, o pueden decir, o están diciendo, que las reflexiones ciertamente vienen de uno. Y entonces no tiene nada de extraño que uno aparezca en el texto. Porque al final, por lo menos en las humanidades, se trata precisamente de eso, del hombre, del ser humano que está ahí involucrado en lo que está leyendo, en lo que está eh, escribiendo, observando, comentándoles a los demás. Eh, Se va a acabar el tiempo. ¿Por qué siempre me hace zoom esto? Ah, no, faltan más de 6 minutos. Entonces, chicos, no se detengan mucho en considerar, en pensar, en dudar si usar tercera persona o primera. Habrá momentos en que vuestra intuición, vuestro sentido común, vuestro proceso mismo de investigación y de redacción les indicará, aquí corresponde que diga yo. Y habrá otros momentos en que esa intuición, ese conocimiento les diga, no, aquí mejor, suena mejor, es mejor, comunico mejor si digo esta frase por lo menos en tercera persona. Quizás sea bueno ser fiel a la que uno escoja, ¿no? Si es primera, si es tercera, siempre tercera. Pero yo sé, porque he tenido la experiencia, yo sé que llega un momento en que uno dice, "Oh, esto queda muy mal aquí si lo pongo con yo. Ah, mira, lo voy a poner en impersonal para que no sea ni una ni otra. Que el impersonal termine siendo tercera, ¿no? Pero hay formas. Y siempre hay forma de darle la vuelta, ¿no?
Entonces, no se mortifique. Por lo menos en mi clase no se mortifique por eso. Porque no voy yo a cortarle de una mano a nadie porque use el yo, si yo he pedido que le llamaré la atención, le comentaré, le diré, mira, vamos a aprender algo de esta experiencia, pero no les diré, por ser tan sinvergüenza, te voy a mandar para la hoguera, y, es decir, te voy a poner 0,5. Eso es una injusticia muy cruel. Eh, pero hay profesores que lo hacen. Entonces, toda esta respuesta larguísima, que quizá lo que Mateus necesitaba era que yo le dijera, no, como tú quieras, y era suficiente. Toda esta reflexión larguísima es para que ustedes sigan haciéndose esa reflexión cuando tengan que escribir y vean que a veces tiene que ser una y a veces tiene que ser la otra y a veces ninguna de las dos. Ok, chicos, no hemos empezado la clase y esto se va a acabar. A ver, están diciendo en el chat, se ve muy distante de uno. Ve, como no los dejo hablar, están escribiendo. Buenos días a todos, todo bien, profe. Y usted, profe, no entiendo qué debemos hacer con el parcial. Mentira, claro que sí. Lo que tiene que hacer es contestarlo. Si hay que hacer solo la pregunta A o la B, ya contestamos. Buen día para todos, feliz semana. Muy interesantes filósofos que buscan sentido en los textos. Sí, señor. Al final terminamos siendo filósofos todos cuando nos metemos a estudiar la literatura. Y es productivo porque realmente existen las propiedades de esos términos. Es como ponerle nombre a lo que no lo tiene. Sí, señor. Muy bueno eso, muy bueno eso. Es como ponerles nombre a lo que no lo tiene. Buenos días, profe. Yo iba a preguntarlo de escoger alguna de las opciones, pero ya respondió G. Muy bien. Muchas gracias, profe. Ahora lo tengo mucho más claro. Me alegra mucho. A mí me gusta mucho la primera persona para comentarios y ensayos. Simplemente tiene más sentido que tercera persona. ¿Ve? Puede ser, ¿quién dice esto? Contreras. Puede ser que a alguna persona le parezca lo contrario y eso también es lícito. Eh, a menos que sea una investigación más objetiva. Muy bien. Bueno, en mi caso yo uso la primera persona. Usaba, porque gracias al profesor Juan Carlos Sarcos, Ujú, ahora estoy cohibido y utilizo siempre, no me puedo incluir en los comentarios porque ya tuve problemas por eso. ujú, Pero ayer cuando estaba realizando mi comentario, me pareció que cabía perfectamente un yo allí, o sea, dar mi opinión. ujú, Iba a colocar algo que si para mí el gato eh, es todo lo malo que tuve en esa relación, solo ujú. para dar un ejemplo. Ok, Ahí me parecía que era mi comentario, era mi perspectiva, pero sí. me cohibí gracias a eso. Entonces, ya que usted lo explica, me parece que entonces sí podría colocar esa opinión personal, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que el examen pide eso, que haya reflexiones originales. Yo no sé si uno puede tener reflexiones originales después de los griegos. Una vez que esos tipos pensaron todo lo que pensaron, yo siempre me digo, pero bueno, mira, yo tuve ese pensamiento ayer y hoy estoy leyendo que un griego lo escribió hace 2500 años. Una tan seria, chicos. Esos señores lo pensaron todo. Pero bueno, si uno reflexiona y tiene una idea que parece buena para poner en un comentario, yo creo que tiene lógica ponerlo en primera persona y el examen nos está pidiendo que hagamos eso, que después de leer y reflexionar, comentemos de manera original, no repitiendo lo que ha leído uno en otro autor, sino lo que se le ha ocurrido a uno a partir de la lectura. Y tiene mucho sentido ponerlo en primera. Bueno, mira, lo que dices de Sarco es una influencia. Ahora, el año que viene dirás, bueno, yo cuando estaba en primer año recibí la influencia de Sarco, cuando estaba en segundo recibí la influencia de Malaver. Ahora estoy todo confundido entre las dos. Y yo también me pasa lo mismo, profesor, porque con la influencia de la profesora Ahumada también he estado acostumbrada a redactar mis comentarios de texto en tercera Ujú, persona, ujú. Bueno, pero fíjate. considero que sí es un respiro de aire fresco, otorgarle
un pedacito de nuestro corazón y bueno, de nuestra mente a nuestros comentarios. Claro, sí, Y sí. así que tenga mayor autenticidad el análisis y la reflexión que le estamos dando a estos cuentos. Sí, y lo que iba a decir a continuación es que todas estas influencias